transición. Es gente que además dejó reflexiones y que parece que hizo su trabajo con sentido. Después de Areiza, 75-76 son los años de Oreja, 76-80, luego será un corto periodo de Pérez Llorca, luego vendrá Morán, 82-85, y terminará un gran ministro que fue Fernández Ordóñez, que estará mucho tiempo al frente de Exteriores, del 85 al 92. Los expertos, los politólogos, los diplomáticos, bueno, todos empiezan a escribir, a formular esa política exterior en democracia. Bien, ¿qué dice la teoría? Les voy a explicar qué dice la teoría, en la que casi todos coinciden, desde los primeros, desde la transición, desde el final de la transición, hasta antes de ayer, es decir, hasta García Margallo y las dos últimas leyes de García Margallo. En la formulación coinciden todos. Primera característica que tiene que tener una política exterior democrática. Bueno, yo diría que una política exterior sin más, pero vale, una política exterior democrática. La política exterior es una política pública que se convierte en política de Estado, no de gobierno, en la que se tienen que precisar los objetivos básicos, prioritarios para la defensa de los intereses nacionales, para el logro de la seguridad. Estos deben ser objetivos no sujetos a cambios de partido ni de intereses, deben ser expuestos con claridad por el Ejecutivo correspondiente, debe existir el mayor consenso posible entre los partidos políticos, la opinión pública y otros actores sociales. Bien, todo esto ya les digo, para una política exterior democrática o para una política exterior en dictadura, da igual, en el sentido que para que una política exterior tenga éxito en sus objetivos no puede ser de corto recorrido, tiene que ser de largo alcance. Entonces, por lo tanto, tiene que tener continuidad. Si una política exterior no tiene continuidad, no logrará ninguno de sus objetivos. Eso lo demuestra la historia. Pero bueno, en una política democrática que se supone que va a haber una serie de elecciones cada 4 o cada los años que sean, cambio de gobierno, cambio de ministro de Exteriores, la continuidad de la política de Estado, es decir, una política de Estado, no de gobierno, es un principio absolutamente racional. En lo que ya es más de una política democrática es la segunda característica. Esta sí que me parece a mí que es la esencia de la política exterior en democracia, o que debería ser, tendría que ser una política sometida a control democrático. Lo que hace que esa política sea democrática, no en democracia, sino democrática, es que tenga control. ¿Y quién puede controlar, quién debe controlar una política exterior? En primer lugar, sin lugar a dudas, el Parlamento, que puede hacerlo con muy distintos procedimientos. Tiene muchos procedimientos a su alcance un Parlamento para controlar la política exterior del gobierno. En segundo lugar, la opinión pública, que tiene que ser considerada como algo esencial en el proceso de control de una política exterior. Elemento de presión que oriente una determinada manera la política, respuesta a las demandas sociales, una sociedad que apruebe o rechace una determinada política. Esta es la esencia de la democracia. Y luego el papel de los partidos políticos también en el control de la política exterior. En un régimen pluralista son básicos los partidos, y los partidos no solo luchan por el poder, también son intermediarios entre gobernantes y gobernados. Por lo tanto, los partidos deberían reflejar en sus programas su propuesta de política exterior. Bien, política de Estado, no de gobierno, política con control democrática. Tercer lugar, ejecutada a través de una administración exterior moderna, eficaz, responsable, profesional, autónoma, que responda al principio de unidad de acción en el exterior. Una administración exterior que integre a todos los organismos del Estado que tengan actividades que desempeñen funciones en el extranjero o ante organizaciones internacionales.
Bueno, la política exterior democrática debería ser lo más universal posible, apostando por la ampliación de las relaciones diplomáticas con todos los estados que respeten los principios del derecho internacional, integrándose en la sociedad internacional del momento a través de un compromiso activo con las organizaciones internacionales. Bien, política exterior que desarrolle el principio del internacionalismo, es decir, el respeto al derecho internacional, aplicando los grandes principios del derecho internacional al derecho interno, y en este proceso de cambio político democrático pues los objetivos pues están claros, ¿no? A través de esto se consiguió, de hecho, una legitimidad internacional, es decir, no basta, para una democracia no basta con la legitimidad interna, también necesita la legitimidad internacional. Y esa legitimidad se basa en la consideración de que el Estado que es legitimado asume los valores básicos de esa sociedad internacional. Hay una homologación del Estado, del régimen político, de los actores, y todo ello con el precioso objetivo de lograr la paz, internacional. Basado en la idea de que la constatación, que yo no sé si esta constatación es siempre históricamente cierta, que la verdad es que a lo largo de la historia los sistemas democráticos no han durado tanto como otros, la democracia es un factor esencial de la paz. Yo creo que es cierto, ¿no? Yo creo que es cierto. Pero bueno, en algunos casos se podría poner en duda. Bien, este es el modelo de política exterior democrática tal y como quedó fijado al terminar la transición y hasta antes de ayer. Ahora, ¿qué sabemos de la práctica? Bueno, pues alguna cosa, aunque como les he dicho al principio, muy poco, mucho menos de lo que tendríamos que saber. Lo primero que sabemos es que la política exterior a lo largo de la democracia, a lo largo de los últimos 30 años, 40 años, se ha ido convirtiendo más en una política de gobierno que una política de Estado. Y esto es lo primero que sabemos, y esto sí lo sabemos bien. El consenso se ha mantenido en algunos temas, pero desde el comienzo de siglo, pero incluso, como les voy a decir ahora antes, parece que se fortalece una tendencia que ya había desde la época de González, como les voy a señalar, se fortalece la tendencia de que la política exterior sea fundamentalmente gubernamental. Y esto es así desde el primer gobierno socialista, que en el Palacio de la Moncloa se ha ido creando y fortaleciendo una especie de Departamento de Asuntos Exteriores bis, normalmente con el nombre de Gabinete Internacional o de Asuntos Exteriores, en el que aparecen representados algunos organismos de la Administración del Estado con competencias en materias internacionales. También existió una comisión delegada para situaciones de crisis con poca efectividad. En el año 2000 se creó una nueva institución presidencial, ahora por decisión de José María Aznar, el Consejo de Política Exterior. Y más recientemente, en el año 13, por decisión de Mariano Rajoy, el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional parece que es más un órgano, un órgano de asesoramiento que un órgano de gobierno. Y la verdad es que esto que crea Mariano Rajoy, de alguna manera lo toma de una iniciativa, o de un anuncio de iniciativa, de Zapatero, que, como les voy a explicar, toma la idea, aunque no el desarrollo, lo desarrolla de otra manera. Pero al primero que se le ocurrió formalmente
algo de esto fue a Zapatero en su investidura crear por primera vez en España un Consejo Español de Seguridad. Ese sería el encargado de formular un documento que hasta ese momento España no tenía, no había tenido, que es una estrategia española de seguridad. Una estrategia española de seguridad. Bien, Zapatero se lo encargó a Solana, a Javier Solana. Solana presentó el proyecto en el año 11. Pero en el año 11 se termina el gobierno Zapatero y viene el gobierno Rajoy. Y el gobierno Rajoy no le gusta lo que ha hecho Solana, pero sí le gusta la idea. Sí le gusta la idea. Entiende que España tiene que tener algo parecido a un Consejo Español de Seguridad y que tiene que tener un documento que establezca cuál es la estrategia de seguridad española. Que es algo mucho más concreto que objetivos generales de política exterior. Bien, como les digo, Rajoy rechaza el texto de Solana, pero lo sustituye y se lo encarga, lógicamente, al nuevo ministro de Exteriores, que es García Margallo. García Margallo va a ser el responsable de la publicación de dos leyes, de dos textos muy importantes, que son los dos últimos que tenemos sobre este tema en España, que son del 14. Los dos textos son del 14. La Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, los dos están en el Boletín Oficial del Estado, por si quieren ustedes leerlos, son largos. Primero la ley. Bueno, aquí hay mucha retórica, y es la retórica de la que les he hablado, pero claro, muy desarrollada, pero la formulación es la que les he señalado sobre cuáles son los principios sobre los que se debe sentar una política exterior democrática. Y lo que es verdaderamente nuevo, notable porque es nuevo, es porque la ley de Acción y Servicio Exterior del Estado es de marzo del 14 y a finales del 14 se publica la Estrategia de Política Exterior. Es la primera vez que en España se publica un documento de este tipo. No sabemos si los gobiernos anteriores tenían un documento de este tipo, pero no publicado. Pero el primero que se publica en España con este importante tema, Estrategia de Política Exterior, fue aprobado en el 14. Bien, también en la Presidencia de Gobierno existe un Departamento de Seguridad Nacional y ese Departamento de Seguridad Nacional, todo es del año 14, la época de García Margallo. En julio del 14, ese Departamento de Seguridad Nacional publica el que entonces será el primer informe anual de seguridad nacional, en el que se recogen los riesgos y las amenazas que sufre España. Bien, esto quiere decir que en las últimas décadas el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ido perdiendo poder. Competencias no, formalmente sigue teniendo las mismas, todas, supuestamente todas. Claro, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que desde el año 4 se llama Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pues tiene objetivos muy precisos, por ley: planificar, dirigir, ejecutar, evaluar la política del Estado, política exterior del Estado y la política de cooperación, con singular atención a las relaciones con la Unión Europea y con Iberoamérica. Coordinar y supervisar todas las actuaciones que en el ámbito exterior realice todo el resto de las administraciones públicas. Bueno, es muchísimo. Esta es la función de un Ministerio de Asuntos Exteriores lógico, común a otros ministerios de Asuntos Exteriores de la Europa de nuestro entorno. Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ido quedando muy condicionado. Si nunca tuvo mucho dinero, nunca tuvo mucho presupuesto, con la crisis ha sido la reducción del presupuesto ha sido verdaderamente brutal.
si hay reducción progresiva, más progresiva de su presupuesto, no podemos pensar. Se ve limitado por los hombres del presidente, digámoslo así, se ve limitado en sus competencias de planificación, de planificador de la política exterior. El número de diplomáticos que ha tenido España y que tiene España en este momento es muy corto, muy pequeño. Para una diplomacia que quiere ser universal, que quiere estar en todos los ámbitos, en los tradicionales y en los nuevos, que se quiere abrir al Pacífico, que quiere estar en las cada vez más numerosas organizaciones internacionales que crecen como las setas en los últimos años del siglo XX y del XXI. Bueno, si hay que tener representación española para actuar en esos ámbitos, hay que tener más de 1000 diplomáticos, que son los que tuvo España en el pico, en el momento del pico, que es el 2010. En el 2010 tuvo 1000 diplomáticos, en este momento está por debajo de esa cifra. Y luego el Ministerio tiene un hándicap muy grande, y es que el principio constitucional de unidad de acción, es decir, el principio constitucional de que todos tienen que actuar, los que actúan en el exterior, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que garantiza la unidad de acción en el exterior, pues eso se ve tremendamente dificultado por dos cosas, por dos realidades. Una, cualquier administración es celosa de sus competencias, y que una administración de comercio o de cualquier cosa actúe a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues en principio lo lleva mal. Y luego, las autonomías, con la política exterior autonómica, que hay política exterior autonómica, no solo de catalanes y vascos. Cuidado, cuidado. En el año 13 tengo esta cifra, no sé ahora, he conseguido esta cifra del año 13. En el año 13 había 166 representaciones oficiales de las autonomías españolas en el extranjero. 166. No todos eran vascos y catalanes, eran todos. El que más podía, más podía. Claro, con estos dos datos, entre que las administraciones se resisten a entregar a exteriores sus competencias y entre que las comunidades autónomas quieren defender sus intereses en el exterior de manera directa y no a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo tiene difícil. Bueno, la nómina de ministros de Asuntos Exteriores de estos años, pues bueno, hay gente de todo tipo y de mayor o menor consistencia, ¿no? Desde Fernández Ordóñez, luego vino los 3 años de Solana, luego Westendorf, también 3 años, Matutes, que estuvo del 6 al 2000, Piqué del 2000 al 2, Palacio del 2 al 4, Moratinos del 4 al 10, Moratinos estuvo un largo periodo. Como ven, cambian mucho los ministros de Asuntos Exteriores, cambian mucho, lo que tampoco sabemos muy bien por qué, porque para eso necesitaríamos ver la documentación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el presidente en un momento determinado considera que tiene que cambiar al ministro de Asuntos Exteriores? Tiene que ver con problemas, desde luego en el 19 tenía que ver con problemas de política interior, eso sí me lo sé. Pero tiene que ver con problemas de política interior, incluso de equilibrios en el partido, o tiene que ver con que se quiere hacer una determinada acción exterior, no digo una nueva política exterior, pero sí una determinada iniciativa. Y